esa nos une, esa nos une. Esta es porque nos peleamos anoche. Ya, ella es médico de la Universidad de Chile, especialidad en pediatría, diplomada en nutrición clínica pediátrica, derecho a la alimentación, en gerencia social, gerencia pública, y es académica del programa de salud global de la Escuela de la Medicina, y subdirectora actualmente de la Escuela de Salud Pública. Y una de sus actividades más importantes, diría yo, que dirigió el Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud de Chile, durante, no me sé los periodos, digo, durante los 2 periodos de gobierno de Michelle Bachelet. Y le tocó liderar toda la ley del etiquetado nutricional, de la regulación de la venta de alimentos no saludables en los colegios, dentro de otro proyecto. Y bueno, debido a eso también es asesora de organismos de Naciones Unidas, la FAO, PS, OMS, etcétera. Así que es la directora en realidad del Grupo Transdisciplinario de Obesidad para Poblaciones, y en el fondo participar en proyectos con esta mirada transdisciplinaria para enfrentar el fenómeno de la malnutrición por exceso. Entonces su charla de hoy día va a ser sobre políticas públicas en Chile en esta temática. Y bueno, gracias Marcela. Primero decir que en Chile el título de médico es médico cirujano, pero nunca he operado a nadie. Así que soy más bien pediatra de corazón y saludista y de hecho. Y sí, como decía Marcela, tuve la suerte de estar 15 años en el Ministerio de Salud y me tocó el periodo de la ley de etiquetado que le llaman acá en Chile. Así es que todos esos comentarios que habían en contra de la ley de etiquetado no voy a extender, hacer una bonita cuenta, pero sí les puedo contar algunos secretos. Solo decirles que no fue ingenuidad o elaboración, sería más fácil de solucionar, que fue el criterio de realismo político. Estamos en otra etapa. Eso significa que hay un montón de desafíos, así que encantada de poder compartir con ustedes la experiencia, lo que se hizo, lo que no se hizo, y contarles algunos secretos, pero que no pueden salir. Está agarrándose, uy, ya no, pero ustedes nomás van a tener el link para agarrarse. Bueno, agradecer también la compañía de Fred, que estaban allá atrás, de la Laura, de Juliana, que tengo que decirles que ellos financiaron su viaje a Chile, ni siquiera tuvimos ahí presupuesto, pero que estamos súper encantados y encantadas de contar con ustedes porque han sido un aporte todo el rato y porque tienen mucha experiencia en salud pública y nutrición, así es que siempre es interesante compartir experiencias de otros países también y no mirarnos solo el ombligo, así es que vamos con la primera. Lo tengo que pasar yo. Ya, porque yo soy muy esa, pero acá no sé qué aquí está. Si no funciona. Ya, si no funciona, listo. Bueno, yo quiero partir contándoles de este grupo transdisciplinario de obesidad de poblaciones, que quisiera decir que no soy la directora, pero soy la que más catetea. Y somos un grupo que tenemos un comité directivo y tenemos un comité de comunicaciones. Pero bueno, formar grupos no es una cuestión fácil, ni menos aún un grupo transdisciplinario, porque cuando uno forma un grupo de amigos o amigas, en general elige gente que está súper de acuerdo con uno y es más fácil. Cuando tú te impones trabajar con gente que piensa distinto, es más difícil. Transar, consensuar y de repente, ¿no es cierto? Si no, las cuestiones no avanzan. No ha sido fácil en general. Yo digo que a veces hasta nos hemos medio sacado los ojos así, pero lo bueno es que volvemos a valorar lo que significa trabajar transdisciplinariamente. Estamos aprendiendo el proceso. Por ahí alguien dice, yo no sé si esto es transdisciplina. Tenemos un compañero en GETOP es el grupo transdisciplinario que dice todo el tiempo, ¿y qué es transdisciplina? Esto que estamos haciendo, pues le digo yo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, es verdad que la transdisciplina tiene un conjunto de definiciones. Yo no estoy segura si hemos llegado realmente a crear algo nuevo con las miradas de todos, pero esa es nuestra aspiración. No me pasa. Entonces, quería partir, no porque sea política pública, pero porque contribuye a mirar las políticas públicas desde una perspectiva más amplia,
Y nuestro grupo transdisciplinario es un grupo absolutamente académico, y que es académico y además de la Universidad de Chile, y súper cerrado. ¿Por qué? Por lo que les cuento, porque no ha sido fácil entendernos entre nosotros. De hecho, esto partió con transdisciplina dentro de la Facultad de Medicina, donde hay profesionales nutricionistas, matronas, matrones, médicos, médicas, algunos de las ciencias sociales de la Facultad de Medicina, no muchas, ahí se incorporó Daniel, por ejemplo, pero de repente dijimos tenemos que mirar hacia afuera otras facultades, agronomía, derecho, comunicaciones, etcétera, un montón más, ciencias sociales también, y entonces afiatarse como grupo, le hemos puesto tanta energía a eso que nos da un poco de miedo de salir allá afuera a otras universidades con lo que afiatarnos a nosotros. Pero ya hemos innovado el año pasado, a fines del año pasado hicimos un seminario donde invitamos a otros y otras que nos vinieran a mirar, a contar, a intercambiar, a contarnos experiencias, y creo que ya nos hemos atrevido a salir un poquitito de nuestra casa, estamos ahí en ese proceso. Entonces, este grupo tiene principalmente actividades que son inherentes al mundo académico: formación de capital humano, recurso humano, docencia, investigación sin ninguna duda, y también extensión y vinculación con el medio. Y también tenemos acto de administración y gestión, porque nos tenemos que organizar entre nosotros. Y lo que es mirar todo el tiempo la obesidad como un problema complejo, con esta imagen que les mostraba ahí Daniel, y mirarla entonces con distintos ojos. En el mundo nadie ha solucionado este tema, aunque el diagnóstico está más o menos hecho. Y las razones por las cuales no se ha solucionado tuvieron mucho que ver con la sesión de ayer, ¿no es cierto? Hay una serie de barreras, no le quiero decir culturales, pero hay una serie de barreras gigantescas de diversos orígenes que hacen que esto no haya podido ser, no sé por qué no me pasa mi clip. Ese es todo el grupo que hoy día está trabajando, no se los voy a presentar a todos y todas, pero solo para decirles que somos ahí un pupurrí de gente, como decimos acá, una montonera de gente de distintas profesiones que se dedican también a distintas cosas y que estamos conversando para tratar de mirar este problema desde esa lógica. Y esta gráfica que la hizo Daniel hace un tiempo atrás para una presentación muestra cómo nos hemos ido relacionando. Algunos más que otros, hay temas que son más fáciles de mezclar, otros que han sido más difíciles de mezclar. Hay unos que están más alejados porque además han ido adquiriendo otros roles en la universidad y de repente se nos alejan. Aquí, por ejemplo, él es de la Facultad de Comunicaciones, que siempre nos parece que es súper importante, pero medio que nos abandonó porque ahora está como en una vicerrectoría. Pero bueno, hemos hecho un esfuerzo grande para irnos mezclando. Eso no quiere decir que andemos así como hermanitos en todo. Hay algunos grupos que están en investigación, 3 o 4, otros 2 o 3 por acá. De repente a alguien se le ocurre escribir una columna en un diario y junta a 1, a 2. No necesariamente estamos todos en todo, y eso es un proceso. ¿Qué es lo que inspira GETOP? Esta complejidad. De ahí nace la complejidad de la obesidad, en la que nos dice, si vamos a mirar esta complejidad, necesitamos que cada cuadradito de esto tenga alguien que sepa de ese cuadradito para que entonces podamos encontrar la solución. Y lo otro que nos ha dado contexto, y alguien tiene su micrófono abierto, gracias, es esto de la sindemia global. Es pensar que este problema de la obesidad, que fue lo que nos inspiró al inicio, no es solo la obesidad. Es la obesidad, la inseguridad alimentaria, el hambre, la desnutrición, el cambio climático y las causas de las causas que están detrás de estos 3 grandes problemas. Y la alimentación, ¿no es cierto? La alimentación. Una cosa en la que hemos innovado poco y tratamos de meternos, pero nos ha costado, la actividad física. En el grupo tenemos ahí unas personas que se dedican más al entorno de movilidad, pero la mayoría nos dedicamos más a lo alimentario. Entonces tenemos ese defecto y lo tenemos que solucionar, pero bueno, estamos en ese proceso. Y las otras 2 cosas que nos inspiran es algo de lo que en realidad a mí me gusta más el otro gráfico, el que es como arcoíris que decía Daniel, pero como la otra vez alguien me retó porque puse ese que era muy antiguo, entonces ahora lo cambié a este más moderno, pero me sigue gustando el otro, porque funciona como por capas, desde el individuo hasta todas esas capas que lo están
influyendo. Y también un concepto que es un poco más nuevo que el de los determinantes sociales, que es el de los determinantes comerciales, que es un tema que ha salido aquí sistemáticamente y que constituye una de las barreras importantes que es para la política pública, que son los determinantes comerciales de la salud, y que habla entonces de todo ese otro ambiente, que en sí mismo es un ambiente que tiene que ver con el marketing, que tiene que ver con el lobby, que tiene que ver con el negocio, que tiene que ver con la ganancia y que también está todo el rato ahí como en lucha constante con los determinantes sociales para determinar esta diferencia. Entonces esta diapositiva que la idea que algo que presentó la biología, pero que también habló de y es un estudio bastante sencillo que está publicado hace poco sobre cómo se compara la dieta planetaria recomendada, ¿no es cierto?, que sería amigable con las personas y con el planeta, con lo que consumimos en Chile. Solamente para que miren que el punteado es la recomendación y cómo nos disparamos en los alimentos de origen animal, cómo nos disparamos en los azúcares, cómo nos disparamos en los aceites. Bueno, eso es lo que nos está pasando. Y por otro lado, cómo no consumimos mucho de lo que tenemos que consumir. Es un esquema bien gráfico de algo que ya hemos visto más de una vez. Ahí está la referencia, si ustedes la quieren ver. No me acuerdo si la pusimos en el listado de referencia, pero les podemos subir el artículo, que es bastante interesante de ver. Y entonces ustedes comprenden que la meta no es una meta pequeña. Y bueno, que el desafío es grande. Keto, este es nuestro logo del Keto, no es casualidad que se parezca tanto al del modelo de ambientes alimentarios que presentó Daniel, porque cuando la diseñadora que hizo el logo, que además alguien de por aquí cerca, ella dijo, yo para poder hacer un logo necesito conversar con ustedes y que me cuenten qué son, qué hacen, para dónde van, y le contamos de esto y le mandamos el dibujo, y ella generó el logo Keto, que no es casualidad que se parezca tanto a ese modelo. Eso nos inspira bastante. Y por ahí hemos trabajado en los distintos ambientes alimentarios, entendiendo que puede no resolver todas las dudas y que uno dice, ¿y dónde está el ambiente digital acá? La otra vez tuvimos una duda con eso. ¿Dónde están las ollas comunes, como alguien preguntaba? ¿Y dónde está el etiquetado en este ambiente? Bueno, a todos le podemos encontrar lugar. Pero lo importante es tener esta perspectiva y entender que algunas cosas no van a calzar también, pero que también son parte del ambiente alimentario. Hemos producido una pila de cosas, no somos tantos, igualmente hemos estado trabajando en documentos, muy mirando la política pública, muy mirando el contexto político de Chile. Hicimos un trabajo para la alimentación que fue súper interesante, que llegó hasta la Convención Constitucional, que quedó escrito en la Constitución que se rechazó, pero bueno, ya, y una serie de policy briefs que tienen que ver con ambientes alimentarios. Esto está todo disponible en nuestra página web, que también es un trabajo muy del grupo. Ahí nos dan una manito de repente los diseñadores de páginas, pero todos los contenidos son muy nuestros y tenemos un documento fundacional también. Bueno, entonces, como ya les decía, lo que nos inspira es pensar que las conductas de las personas están determinadas por los entornos donde vivimos y también por aquellas condicionantes de la salud como el nivel socioeconómico, el nivel educacional, el género, el territorio donde vivimos, las condiciones laborales, que son las que llamamos estas causales más estructurales, determinantes sociales, determinantes comerciales, entornos alimentarios, entornos de movilidad. Y que eso es lo que tensiona el cambio de conducta. Veía ahí en el chat que alguien decía, pero finalmente la decisión es individual. Sí, es verdad. Finalmente la decisión es individual. Tú podrías tener aquí la gran oferta de alimentos saludables y no elegir ninguno, y aunque te costara ir a buscar el no saludable allá. Pero normalmente no es así. Tenemos aquí la gran oferta de alimentos no saludables y allá súper escondido el más saludable, de más difícil acceso por un montón de razones, económicas, físicas, tiempo, como decían antes, a lo mejor no tenemos la cultura de la cocina, no sabemos cocinar, etc. Entonces, nuestro discurso todo el rato, y que ha sido el discurso también de la política posible,
Esto no es algo nuevo para mí, o sea, desde que yo estaba en el Ministerio de Salud, yo creo que esta gráfica la he mostrado como 2000 veces, y puede ser poco. A veces muestro el original, que es el original de donde yo lo saqué. Hay evidencia previa también, que es un dibujito que hizo el doctor Ricardo Guagua, que es un experto en nutrición chileno y mundial, con el doctor Pekka Puska, que en esa época era ministro de Salud en Finlandia, que hicieron un dibujito en una servilleta y le sacaron una foto a eso. Él me regaló esa foto alguna vez. Y entonces, esto es lo que nos inspira todo el tiempo cuando estamos pensando en qué es lo que hay que hacer. Cierto que no todo se puede encasillar tan en lo estructural y tan en lo individual. Hay cuestiones que son intermedias y lo podemos discutir. Pero todo el rato estamos mirando cómo pendiente para que a este individuo le sea un poco más fácil tomar las buenas decisiones. No estamos obviando las decisiones, pero ¿cómo hacemos para que le sea más fácil? Y en ese contexto es que quiero partir por esta política que tiene Chile, que es la Política Nacional de Alimentación y Nutrición. En términos temporales, esto no fue al principio de los principios, pero lo que sí hizo esta política fue recoger lo que se había hecho y lo que había que hacer, y recogió también, está muy inspirada en el modelo de ambientes alimentarios. Y esta política lo que tiene son estos 8 ejes que están absolutamente desglosados ahí y que marcan cómo debería avanzarse en Chile en términos de política pública para combatir los problemas de alimentación y nutrición. No solo obesidad, que hoy día es lo que predomina, pero también inseguridad alimentaria, que como hemos visto a propósito de pandemias y de guerra, ha ido aumentando. Y entonces habla del derecho a la alimentación adecuada. Esto fue mucho antes de que se hablara siquiera del cambio constitucional. Habla de la seguridad alimentaria y nutricional, de los entornos y los sistemas alimentarios, obviamente, de promover la alimentación saludable, fortalecer la atención de personas que tienen problemas nutricionales, porque tampoco lo podemos obviar. Vigilar, por supuesto, necesitamos data, necesitamos seguimiento para poder actuar. Con participación ciudadana y control social, que también es un tema que en Chile ha costado retomar. La época de la dictadura destruyó mucho tejido social, no ha sido fácil retomarlo. Yo diría que uno de los efectos positivos de la pandemia es que se retomó el tejido social. No sé qué tan profundo es, porque el rechazo de la Constitución refleja la falta de, bueno, una de las cosas que refleja es la falta de solidaridad, o no sé cómo llamarlo, de sentido social real. O sea, cuando hay alguien que no tiene que comer, yo salgo y le doy de comer, que no es lo mismo que ofrecerle un trabajo para que pueda generar su propio alimento, ¿no es cierto? Entonces en Chile hay mucho de esto como de asistencialismo, pero bueno. Participación ciudadana es una cuestión que sentíamos que era transversal y que tenía que estar puesta en la política. Y otro tema que también salió al relieve de todas las políticas es la intersectorialidad. Este discurso es un discurso, porque la Política Nacional de Alimentación y Nutrición es la filosofía, es el modelo detrás de la acción. No es un conjunto de actividades esa política, es un modelo, es el paradigma. Y por lo tanto lo que aquí está es como lo que uno aspira, no necesariamente lo que hayamos ni conseguido ni estemos en camino necesariamente. Entonces, si uno va uno por uno con estos lineamientos, uno podría decir que humanizar la nutrición y promover el derecho a la alimentación adecuada es un trabajo que Chile ha querido hacer. Desde el grupo transdisciplinario, desde GETOP, hicimos un trabajo súper serio, un año de un estudio donde hicimos una parte más cualitativa, una parte más cuantitativa, vimos lo que había en el mundo, vimos lo que la gente quería, entrevistamos gente de derechas, de izquierdas, de públicos, de privados, aunque no nos gustaran las respuestas, ¿cierto, Marcela? Igual lo poníamos así, grabábamos la entrevista para que no nos fuéramos a traicionar nosotros. Hicimos una propuesta. Muchos otros grupos, EPES, por ejemplo, aquí está Susana, la CODEMA, que es el canal agroalimentario, donde están los pequeños productores agrícolas y pesqueros, las mujeres agricultoras rurales. Hubo un movimiento muy grande en Chile para que la Constitución, que fracasó en su primera parte, que logró retomar este tema del derecho a la alimentación, que en nuestra actual Constitución no existe.
Algunos dicen que está escondido en el derecho a la salud, bien requete escondido está. Nosotros decíamos aquí hay que visibilizarlo. Muchas constituciones de Latinoamérica, Brasil entre ellos, la tienen. Bueno, nosotros también la queríamos tener. Además se conformó un grupo académico con el cual se trabajó en una propuesta que fue muy concordante con la propuesta que sale en este estudio que era más masivo. Y se hizo esta propuesta, la Constitución la tomó y hoy día está allí. Ahora, viene un nuevo proceso y probablemente sea un proceso mucho menos detallado de lo que fue el anterior, pero si queda la frase ya con eso vamos a estar contentos, contentas, ya dale, ahí. Estos son todos los artículos, no se asusten, no los voy a leer, pero son todos los artículos que recogen distintas miradas del derecho a la alimentación en una lógica de sistema alimentario, donde no solamente están las características del derecho, sino que también está la sostenibilidad, está el tipo de producción, están los circuitos cortos, hay una mirada global del derecho a la alimentación y eso fue súper positivo porque no estamos mirando la superficie. Ya les digo que probablemente en la nueva no van a quedar todos estos artículos que nos emocionaron tanto, pero bueno, ahí está él. En el segundo punto, que tiene que ver con fortalecer seguridad alimentaria y nutricional, Chile tiene una historia de más de 50 años de programas alimentarios estatales, programas que entrega el Ministerio de Educación a través del programa Alimentación Escolar, que llega incluso hasta el nivel educacional superior. Hay una beca para los estudiantes del sistema de educación superior, y el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que es para niños hasta los 6 años, y para gestantes durante todo el periodo de la gestación y durante el periodo de lactancia, y que se ha ido ampliando hacia personas que tienen enfermedades como por ejemplo enfermedades inmunoalérgicas, alergia a la proteína de leche de vaca y también enfermedades metabólicas que duran toda la vida, se les provee toda la vida de esos alimentos que son de muy alto costo. Estos programas que tienen una gran historia han ido evolucionando. ¿Tienen brechas todavía? Sí. De hecho, yo creo que golpean al programa de alimentación escolar permanentemente. Siempre encuentran que está malo. Bueno, se ha ido mejorando lento. Son programas de muy bajo costo en términos individuales, de muy alto costo en términos poblacionales, pero Chile tiene una historia que no puede desconocer y aquí yo también veo una oportunidad de entrega de alimentos saludables para niños que tienen, además niños y niñas, que tienen una condición de vulnerabilidad social. Así también los programas del Ministerio de Salud, que es bastante menor que el escolar. Este ha sido más fácil adecuarlo. Cada vez que hay una noticia de que ahora las grasas son malas, le sacamos las grasas. Y además hay que sacarle la sal, le sacamos la sal. Entonces, ustedes miran estos alimentos y son alimentos que, curiosamente, son cada vez más naturales y están fortificados. Y lo digo así porque en algún rato había bebidas lácteas, hoy día las bebidas lácteas están desapareciendo y se vuelve a la leche entera descremada. O sea, parten de una leche entera que se le extrae solamente la grasa, pero ya no es una bebida láctea que tenía algún grado de procesamiento mayor. A todos se les sacó todo lo que tenga que ver con sodios y azúcares y solamente están fortificados en las vitaminas y minerales que este país es deficiente, datos que tenemos de las encuestas nacionales de salud. Entonces, estos programas responden a la seguridad alimentaria en una proporción. Por supuesto que eso no significa que no tengamos el problema de audiencia. Bueno, y ahí, ¿cierto? La ley 20.606, que tiene ese tremendo nombre porque habla de composición de alimentos, de publicidad de alimentos, habla del entorno escolar, habla del entorno de marketing, habla también de los sucedáneos de leche materna, que estas cosas pasan coladas, porque como el etiquetado fue tan imponente, tan importante, de repente se nos olvida que esta ley tiene todos estos componentes. Estableció límites, los límites que podemos conversar después cómo se establecieron, no fue nada fácil. Establece un sello, que es en este país es reconocido como algo que te está advirtiendo un daño. No cualquier cosa advierte daño, como conversábamos ayer, el semáforo en Chile no funcionaba. Es la venta y entrega de cualquiera de estos alimentos que superen estos límites en los establecimientos educacionales, escolares, digamos. En el nivel superior no se logró
originalmente la ley lo tenía, pero no se logró, y además obliga a poner un mensaje en la poca publicidad que está permitida de estos productos. Además tiene un mensaje que dice: disminuye el consumo de estos alimentos, que prohíbe la publicidad dirigida a menores de 14 años. Este número 14 costó mucho ponerlo, algunos querían que fuera 10, porque ese era el límite de responsabilidad con la justicia, otros queríamos que fuera 18, pero entonces, ¿cómo alguien de 14 puede ir y pedir un aborto sin que sus padres lo sepan, pero no puede comer un Super 8? Recuerdo que esas frases decían. Entonces, bueno, se llega a este acuerdo a los 14 años. Hoy día la Organización Mundial de la Salud está proponiendo 18. Esa norma todavía no sale, ojalá salga pronto. Cuando salga, ojalá podamos cambiar ese 14 por 18. Y muy importante, prohíbe la publicidad de los sucedáneos de leche materna, que a lo mejor no se habrán dado cuenta, pero ninguno de los tarros que venden este tipo de productos puede tener ninguna imagen que sea atractiva ni para la madre, porque los niños no va a ser atractivo a esa edad, pero que no le haga pensar a la madre en su retoño. Incluso hay una marca ahí muy famosa que se parece al apellido de la doctora Mario, que tenía unos pajaritos en un nido. Bueno, lo tuvo que sacar de los sucedáneos. Y yo no sé si se dieron cuenta del impacto que eso significó en ese momento. O sea, guerra campal. Pero bueno, por eso les digo que no había ingenuidad, había como un afán guerrero, pero también tenía ciertos límites. Bueno, todo eso incluye estas dos leyes, que las pongo juntas porque fueron leyes complementarias. Hubo un compromiso político de complementar las dos leyes. Y esto lo que está haciendo es mejorar la configuración de los entornos alimentarios. La publicidad, el etiquetado, las escuelas son entorno alimentario. Ambiente, el etiquetado y el marketing, ambiente organizacional, las escuelas. Eso fue un cambio súper importante. Pero además habla de disponibilidad. ¿Y por qué habla de disponibilidad? Porque esto también cambió qué alimentos se están ofertando. Lo podemos discutir también, me voy a adelantar a esas críticas que ya las conozco, que ahora los alimentos son más ultraprocesados, pero no tienen sello. Sí, algunos sí, desgraciadamente, pero algunos no. También hay algún grado de industria que ha dicho: ya le sacamos cosas, sin agregarle otras que la reemplazan. La mayoría lo que ha hecho es reemplazar, porque la gente en Chile, yo creo que en el resto del mundo, pero en Chile especialmente, los que vienen de otros países nos dicen: qué dulces que son los alimentos de ustedes, qué salados que son los alimentos de ustedes. Bueno, porque creamos ese hábito, y cuando se cambia el sabor la gente deja de comprar, y entonces la industria se desespera porque bajan las ventas, y entonces le pone algo para que tenga más sabor, y entonces la gente lo vuelve a comprar. Y ese es un proceso que está ultra estudiado, que, bueno, que ocurrió también en Chile. Cambió la disponibilidad. Lo que hubiéramos esperado es que aumentara la disponibilidad de alimentos más saludables, con menos aditivos. Pero bueno, de nuevo no era ingenuidad, era como una expectativa, ¿no? Otra cosa que pasó al mismo tiempo, que es otra política pública importante, también estructural, son lo que llamamos las medidas fiscales. Y entre ellas el impuesto a las bebidas azucaradas. Y se puso impuesto a las bebidas azucaradas en el año 2014, fue muy precozmente. Habían pocos estudios del impacto de esto, hoy día hay muchos más estudios, y se aumentó el impuesto de las bebidas que tenían alto contenido de azúcar, y se bajó el impuesto a las bebidas que tenían bajo ese límite de contenido de azúcar. Eso lo que hizo fue, tuvo varios impactos. Por un rato los precios se igualaron, porque antes era más alto el de las bebidas sin azúcar, y luego lo que hizo fue que la industria reformuló todas sus bebidas. O sea, hoy día ya no existen, creo que hay una sola, no la vamos a nombrar, es la innombrable, pero hay una sola que tiene sello. No, es negra. Es negra. Negra con etiqueta roja. ¿De qué está hablando? ¿El envase? El envase rojo, el contenido negro. Ya. Esa es la única que tiene sello. Las demás ya no tienen sello porque la reformularon tanto que ni siquiera tiene una versión normal. Ya no existe la versión normal. Entonces, bueno, esa es la reformulación que hizo la industria. Fue a propósito de esto y también fue a propósito de la ley de etiquetado. Se le juntó todo, ¿no es cierto? Era precio, era marketing, era la prohibición, y no vamos a poder poner mal viejo pascuero, y no vamos a poder decir más que la felicidad no sé qué, ¿no? Pues no podían durante un rato. Ahora ya lo pueden hacer todo. Y esto apunta
a otro pedazo de la configuración de los entornos que tiene que ver con el acceso económico, ¿cierto? Bueno, ahí va, cuando los alimentos más saludables son más baratos que los menos saludables, la gente también tiene un estímulo a comprar lo más saludable. Eso es lo que uno esperaría que ocurriera. No voy a hacer una muestra de todos los estudios que hay, alguien preguntaba en el chat también, pero solo decirles que efectivamente la industria reformuló, que efectivamente tuvo que sacar todas las imágenes, aquí están los envases, pero en toda la publicidad digital, la publicidad de televisión, de radio, medios gráficos, medios escritos, es decir, el entorno alimentario realmente cambió. Algunos que son más jóvenes no van a conocer nunca estos monitos de M&M, en Chile desapareció el Kinder Sorpresa, por ejemplo, y bueno, eso ocurrió. Y esto cambió el perfil de venta también, esos son estudios en que están mezcladas, acá están más bien separados, pero en una sola publicación, el efecto del impuesto y el efecto de la ley de etiquetado, con marketing y con escuela, y cómo cambió el perfil de venta y cómo cambió el ambiente escolar. O sea, los dejo acá, hay, de verdad que hay muchos más estudios al respecto de diversas universidades. El INTA de la Universidad de Chile siempre resalta bastante porque hay un equipo ahí que está como de frentón dedicado a esto, pero hay muchas otras universidades que han publicado estudios. Si alguien tiene mucho interés, le puedo mandar los 800.000 artículos que hay, pero también lo interesante es que esto ha motivado a muchos tesistas de diversas universidades del mundo, no estoy exagerando, a investigar cuál fue toda la gestión política que hubo detrás de esto, con distintas miradas. ¿Quiénes fueron los actores principales? ¿Cómo fue la reacción pública y la reacción privada de la industria? De hecho, hace no mucho sacamos un libro que se llama La salud por sobre el negocio, donde están contados algunos de los secretos, no todos, porque la gente está viva todavía y está activa en política, entonces no podemos llegar y hablar. Pero bueno, en algún futuro tenemos por ahí anotadas todas las cosas que no hemos contado, pero fue sumamente interesante, más allá del chiste y de la historia cómica. Fue interesante el proceso, porque no fue un proceso al azar, fue un proceso planificado, con estrategia. De hecho, ¿se acuerdan de ese señor que salía así como en una punta en la gráfica del GETOP? Él estuvo asesorando desde el punto de vista comunicacional todo el rato la implementación de esta ley. No era fácil responder a todos los argumentos que tenía la industria, que no eran pocos, entre otros las cesantías. Hay un artículo también súper interesante sobre cesantías, no aumentó la cesantía, eso fue una amenaza muy dura para el gobierno, eso fue en el gobierno de Bachelet, y la amenaza era por su culpa va a aumentar la cesantía en Chile. Entonces nosotros andábamos con los sellitos negros y la presidenta decía, y ustedes están preocupados de esto y estoy preocupada de la cesantía. No va a aumentar la cesantía, presidenta, quédese tranquila, nosotros no teníamos idea si aumentar, pero teníamos que convencerla y teníamos que estar bien convencidos. Pero por suerte ahí Guillermo Parache después hizo el estudio y por suerte que efectivamente no aumentó la cesantía, no era verdad. La industria decía, por ejemplo, van a aumentar la contaminación ambiental porque vamos a tener que botar todos los envases que ya tenemos hechos, porque ustedes no nos dejan usar estos monitos y nos obligan a ponerle un sello. ¿Y qué hacemos con los envases que ya tenemos? Si yo me imaginaba, no sé, me imaginaba como cerros de envases. Entonces le dijimos, llévennos a las bodegas de envases. Queremos ver esos envases. Y no era verdad, po. La industria no prepara los envases con años de antelación, porque es muy caro pagar esas bodegas. Entonces tenían algunos envases, efectivamente, pero no eran cerros de destrucción, y ahí a los niños se les ocurrió la solución, un sticker. Así es simple, un sticker con el sello Alto El, y entonces vinieron los siempre ingeniosos que sacaron como rollos de scotch, no sé si conocen lo que es el scotch, como cinta adhesiva, que uno lo sacaba igual y eran los sellos. Entonces si tenían rollos de alto en azúcares, rollos de alto en calorías, y lo vendieron baratísimo, la industria lo compró, aumentó la oferta de trabajo, tuvieron que contratar hordas de gente para que fueran a pegar los stickers, y lo mismo con la publicidad, les dejamos poner stickers que ocultaran al tigretón y otros. Entonces, claro, le pusimos, era horrible el envase, entonces claro, miraron los envases así y dijeron, ya, el próximo envase hay que diseñarlo de otra manera, pero se les autorizó el uso de stickers.
todas esas argumentos y contraargumentos, problemas y soluciones, hubo que irlo haciendo en el camino. Pero bueno, esto cambió la configuración del entorno alimentario sin ninguna duda. O sea, puede ser que haya empeorado en algunos ámbitos también, sí es verdad, pero al menos en este algo de mejora aún. La siguiente. Chica, que cuando me demoro mucho, no me parece que se queda como pegado. Oh, y aquí está algo de lo que hemos hablado varias veces que tiene que ver con promover la alimentación saludable. Esta diapositiva es absolutamente nueva, primera vez que la muestro, porque acaba de lanzarse hace como 2 semanas las nuevas guías alimentarias para Chile, que como ayer ya les dije, fueron súper inspiradas en lo que previamente hizo Brasil, Uruguay y también Estados Unidos, que ustedes no lo crean. Unas guías alimentarias que siguen teniendo mensajes de alimentación, pero que tienen, por un lado, mensajes que están asociados a principios. ¿Para dónde va esto? Por primera vez se pone como el modelo detrás de los mensajes y tiene un capítulo completo también de preparaciones culinarias. El proceso de desarrollo de estas guías fue un proceso bastante largo. Tengo que decirles que GETOP postuló a esta licitación y no ganamos, éramos muy caros. Pero bueno, lo bueno fue que quien se lo ganó consideró que había aquí grupos de personas que queríamos aportar y yo siento que fuimos parte de esto a través de una serie de entrevistas, de focus group y de trabajo cualitativo minuciosamente hecho para tener unas guías que seguro que uno le va a encontrar que pueden ser mejores, todo siempre puede ser mejor, pero que claramente marcan una súper diferencia respecto a la anterior. Paren usted. Ya las criticó en el punto 5. Ah, ya, no le gusta el punto 5. Dice que seguramente lo de la industria fue brutal para que se mantuviese esa argumentación. Bueno, hay algún, no fue así, no sé si hubo tanto lobby de la industria, pero claro que es porque ella está en contra de los alimentos que dicen animal y porque hay algunos que dicen que la leche después de la leche materna ya no es necesaria en la vida. Hay que tener ojo con algunas conductas, y esto es un paréntesis, porque claro, no como lácteo, no como carne, no quiero ultraprocesado, pero me estoy tomando todo este alto de pastillas, porque si no, como cubro el calcio, como cubro el hierro, como no sé qué. Entonces hay que ser cuidadoso y a lo mejor con el conocimiento en algún rato vamos a avanzar a que estos micronutrientes necesitamos menos dosis aún, pero efectivamente ahí hay un tema. Y ahora es como componentes como machos con diferencias. Puede ser, sí. ¿Sana? Es polémico, pero claro, pero también yo creo que las guías alimentarias tienen que ver con la cultura alimentaria. Si bien puede decir la industria, pero también es una cultura donde valora mucho el consumo. Tenemos una política pública, el medio litro de leche para el tema de la nutrición, así. Hay una historia del consumo de leche que no podemos obviar. Da cuenta de la historia de los procesos culturales y políticos que ha vivido también nuestro país. Y nuestros programas alimentarios son en base a leche también. Entonces, También es como... Una pregunta, yo hablé muchísimo de genética de resistencia de lactasa, la variación de resistencia de lactasa en las poblaciones, en particular la chilena, tiene muy poca resistencia de lactasa, lo cual significa que mucha gente, el 80% de la población chilena, aprobó la estimación de problemas genéticos, claro, es intolerante a la lactosa. Entonces, igual ahí como también me hace ruido esa evaluación, porque sí, yo creo que hay que darle una oportunidad a tener más conocimiento. Está el tema genético, que efectivamente en Chile la población tiene intolerancia a la lactosa, lo cual tiene solución. O sea, acá podría haber dicho consuma lácteos sin lactosa. Ahí sí habría sido el paréntesis al pie de página de la industria, ¿no? Pero a lo mejor hay que aprender más también, porque la leche en Chile es una fuente de proteína. Claro que ya vieron toda la carne que se come, pero no sé cómo es la distribución poblacional de eso. Pero la leche es una fuente de proteína y una fuente de calcio, de una buena fuente de proteína de alto valor biológico, de una fuente de calcio que es difícil de descubrir. Entonces los veganos, tengo una hija vegana, así que no estoy hablando en contra de eso,
que me dice, pero con las almendras, oye, calcúlate las almendras, pues es que comerte como el kilo de almendras y ella con 2 ya de sal, ya la boca la tiene llena de fuego, entonces yo le digo, no te alcanza, así que está bien, no consumes lácteos, pero entonces tengo que darte una pastilla de calcio, entonces, claro, no consume ultraprocesado, pero no me va a decir que el calcio en pastillas sea una cuestión muy natural, pues de cuál árbol, entonces de nuevo, hay que mirarlo y hay que aprender de esto, y yo creo que en la medida que se va aprendiendo más, también tenemos más conocimiento, y hay cosas que a lo mejor va a haber que eliminar. Yo no me niego, muchas veces me han preguntado si yo creo que hay que eliminar la leche de la dieta, y yo por ahora digo que no. Pero sí es verdad que la gente que tiene intolerancia a la lactosa, de repente cuando dejan de consumir lactosa dicen, no, y la vida era sin dolor de guata, dolor de abdomen, decimos nosotros de barriga. Pero entonces, oh, y la vida era sin dolor de guata, era sin estar hinchado, y porque toda la vida estuvieron hinchados y porque, bueno, tienen intolerancia a la lactosa. También hay alergia a la proteína de la leche de vaca, pero la mayor parte de la alergia a la proteína de leche de vaca a los 2 años se cura. Hay otros que persisten, sí, los menos, son súper pocos, o sea, eso también está estudiado. Entonces, como también decía Susana, una cosa es que hay que mirar a la población. Esto no es para manejar enfermedades, una cosa es mirar a la población. Y la otra cosa es que hay que estar atento al nuevo conocimiento también. Y hay que mirar, como dice Mario Nestle, quién hace los estudios, porque efectivamente, no sé, pues los estudios de que el vino es un súper antioxidante están financiados por quién. O sea, a lo mejor lo que hay que comerse es la uva y no el vino, pero bueno, la dieta mediterránea, el aceite de oliva y el vino. Por eso en Chile, a pesar de algún grado de evidencia que haya a favor de la dieta mediterránea, nunca se puede implementar como consumidores de alcohol. Tremendo, de hecho, sobre el problema de la obesidad, muy por sobre, está como causa de muerte y discapacidad precoz el alcoholismo, el alcohol en realidad. Así que bueno, aquí hay harto que analizar todavía, yo ni siquiera la he mirado profundamente, son 3 documentos que hay que leer, así una cosa es verse los mensajes y la otra todo el estudio que hay detrás, pero de verdad que se dio un paso gigantesco en relación a lo que había previamente. La siguiente. Entonces vamos en el 4, así que me voy a tratar de apurar. En términos de promover alimentación saludable también hay que decir que Chile tiene todas las guías que ustedes se pueden imaginar y para todo lo que ustedes se pueden imaginar. Recomendaciones de alimentación para el menor de 2 años, para los niños de 2 hasta la adolescencia, manejo de la malnutrición ambulatorio, una estrategia de intervención a lo largo de todo el ciclo vital. Chile Crece Contigo, que es una ley también y que es un sistema de protección social, incluye exámenes de medicina preventiva para todos los grupos etarios, ha ido aumentando, partió con los menores de 2 años y las gestantes, hoy día ya está mucho más avanzado que eso. Hay normas para todo. ¿Y por qué las nombro? Porque todas estas tienen al menos un capítulo de alimentación saludable. Esas normas sirven para establecer de dónde partimos, pero la verdad que no han cambiado para nada el estado nutricional de este país. ¿La siguiente? Yo trato de pasarlas, pero no me funciona. Allá. También tenemos avances en términos de atención nutricional en los diferentes niveles de atención de salud. Y yo diría, quiero destacar este programa, que es el programa que ha cambiado de nombre no sé cuántas veces, creo que ahora se llama Elige Vida Sana el programa, no importa el nombre. Lo importante de este programa es que a aquellas personas que quieren atenderse porque tienen un problema de exceso de peso, los atienden. ¿Cómo le ha ido a este programa? Reguleque, como dicen por ahí. Reguleque porque la adhesividad es baja, porque claro, la primera cita van con harto ánimo, a la segunda con menos, a la tercera ya están chatos, y a la cuarta no bajaron de peso, los retaron, a la quinta ya no van. Entonces, y esto no es una historia en Chile, es una historia en el mundo, estos programas tienen baja adhesividad. Se han hecho hartas modificaciones de este programa, que en vez de consejería, entrevista motivacional, que en vez de ir 100 veces, que en una sola oportunidad les hagan todo. Ahora a algunos se les ha ocurrido que en vez que vaya una persona, que vaya toda la familia. Bueno, se han ido haciendo cambios, yo diría que los que adhieren a estos programas les va bien, pero la mayoría no adhieren. Entonces, la pregunta es, ¿los tenemos que eliminar? Yo creo que no, pero hay que achicarlos, tienen un presupuesto tremendo. En el mundo de la gente con más dinero, si alguien quiere ir a que lo atiendan con uno de estos programas, paga y lo atienden. La gente que no tiene ese dinero también tiene ese derecho.
estos programas en términos de equipos de salud son súper buenos, ¿ah? Sí, gente súper motivada, porque además estos son programas que se pagan aparte de lo habitual que se hace en atención primaria. Es gente bien motivada, pero no es fácil adherir a estos programas. Entonces, en mi mirada hay que achicarlos un poco porque hay mucho presupuesto que se pierde, pero es una oferta innegable para las personas que se atienden en el sistema público de salud. La gente que uno entrevista que adhirió, están contentos y les va bien, pero son poquitos. Bueno, tenemos un sistema de vigilancia nutricional que sirve para evaluar políticas públicas, sí. Pero en ese programa no se admiten por obesidad. Pues, no, si se admiten personas con obesidad, se admiten son personas que tengan una enfermedad cardiovascular, porque esas tienen otro programa. Ahora, ¿por qué los programas no conversan? Esa es otra cosa que da como para una sesión completa, pero sí, sí se admiten. Obesos mórbidos, sobrepeso, claro, y que tienen que tener algún otro factor de riesgo, sí. La experiencia de mis compañeros del magíster que trabajan en una APS me dicen que tienen ese problema, como que el programa de vida sana no acepta a las personas obesas. Ya, podemos conversar. Que se lean las normas. Problemas de implementación. Lo que no, claro, lo que pasa es que tiene algunas condiciones de ingreso, porque en Chile el 74% de la población tiene malnutrición por exceso. No hay ningún programa en ninguna parte del mundo que te pudiera dar atención a todo eso. Entonces lo que se hace es poner a una persona que tenga obesidad y algún factor de riesgo más, pero que ese factor de riesgo no puede ser que haya tenido un infarto, porque ese tiene otro programa. Entonces tiene algunas condiciones que lo restringen un poco. Esas condiciones se han ido relajando lentamente porque ya se ve que se quedan sin pacientes. O sea, aunque el 74% de la población tiene ese problema, estos programas no cubren, no terminan sus cupos, no se llenan, pero porque la gente, ya lo hemos dicho, la baja percepción de riesgo, etc. Entonces, ahí están los criterios, súper. Claro, esto tiene que ser beneficiario de FONASA, bueno, esta es la edad, el 64, ¿cuál abriste? Porque el último, porque hay uno posterior que es como hasta los 99. ¿Sí? Salud Santiago, claro, es que no me importa. En el fondo, sí ha tenido criterios cambiantes. De hecho, en un tiempo era desde los 6 meses hasta infinito, no tenía tope superior. Y después dijeron, oye, estamos puro perdiendo el tiempo con eso, entonces acotémoslo de nuevo. Originalmente era mucho más acotado. Pero bájalo si quieres y después, si quieres lo mostramos, mandamos el libro. Pero yo estaba apuntando ahora a este otro tema, que es la vigilancia. Chile tiene un buen sistema de vigilancia. Yo estoy mostrando acá sobre de los menores de 6 años, pero tiene un buen sistema de vigilancia y eso es parte de la política pública, es una decisión. Hay encuestas nacionales de salud, hay encuestas de consumo alimentario. Hay que decir que la pandemia desbarató todos los tiempos, pero se siguieron haciendo. En las escuelas pesan y miden a los niños, o sea, cifras tenemos, que son, por eso son bien horrorosas, pero cifras tenemos, y tenemos este tipo de caracterización. Se concentran las personas con más problemas de obesidad, sabemos dónde hay menos obesidad, podemos hacer algunos análisis de determinantes. Esto también tiene que ver con política pública, no es solo número. Si sabemos que aquí se concentra, hay que ir a mirar qué pasa con esos entornos que se está concentrando. Claro, son las zonas frías, la gente come más grasas, come más alimentos más calóricos, hace menos actividad física. Eso pueden ser otras cosas también. A esas zonas, por ejemplo, llegan menos frutas, menos verduras, pero tienen muchos pescados, pero los pescados se van, no se quedan en esas zonas. Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que analizar para que la política pública, o sea, la política pública vaya a las reales causas y no solo a apuntar a la conducta como si la conducta fuera independiente de lo que pasa alrededor de uno. ¿La otra? Y bueno, en términos de participación ciudadana, aquí hay un eje que es mucho más transversal, que está incluido en la Estrategia Nacional de Salud. Esta es la última, que es al 2030. Y yo ahí solamente destaqué que dentro de todos los ejes transversales que tiene la Estrategia Nacional de Salud, uno de ellos es participación social. ¿Qué tanto esto realmente ocurre? Yo creo que tenemos grandes brechas ahí, de múltiples razones también. Hacer política pública con participación ciudadana es un desafío. Es un desafío. Yo recuerdo, solamente voy a dar un ejemplo. Ahora para el tiempo de la pandemia,
esta facultad ayudó a unas ollas comunes en algún sector de Santiago, no importa cuál, pero de bajos recursos. Entonces me preguntaron a mí y a otras personas más si podíamos revisar qué es lo que le donábamos para las ollas comunes, justamente escuchando que alguien decía que donaban alimentos ultraprocesados. Entonces ahí vine yo con, no, tenemos que poner esto, la gente, olvídense cómo vino a alegarme, la gente de la olla común, porque yo había sacado el manjar. Saqué el manjar de lo que íbamos a donar. Pero ¿por qué usted va a sacar el manjar? ¿Y qué van a comer los niños? Y se habían sacado los dulces, habían dulces y galletas. ¿Y qué van a comer los niños? Entonces todo el mundo me decía, oye, pero si estamos en pandemia, pobres niños y no sé qué, y yo decía, pobres niños. Bueno, no les digo cómo tuvimos que transar y explicar, no fue fácil. Entonces, la participación ciudadana cuando uno quiere hacerlo, y la Política Nacional de Alimentación y Nutrición se hizo con participación ciudadana, es un desafío no fácil de manejar. Hay que tener a la gente empoderada e informada, lo cual es un proceso. No es que yo le haga una clase de alimentación saludable y al día siguiente lo incorpore. Es un proceso que tiene que ver con el nivel educacional, que tiene que ver con un tiempo, con un digerir información, con un tener mejor acceso. Entonces, no es llegar y sentar a la gente aquí y usted qué quiere y entonces ya llegamos a un acuerdo. No es así. Pero sí es absolutamente relevante y a mí por lo menos me gusta que esté puesto como uno de los ejes transversales en lo que es la Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los objetivos sanitarios. Y por último, profundizar en la intersectorialidad y salud en todas las políticas. Y aquí con un poco de dolor de guata, pongo el sistema Elige Vivir Sano, porque lo primero que no me gusta es que se llame Elige Vivir Sano, es justo lo contrario de lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno se salta el título y va a leer el contenido, en uno de sus contenidos, lo que más promueve y el rol que se le dio a este sistema era la coordinación intersectorial. El funcionamiento de esto ha tenido muchos bemoles, entre otras cosas porque está muy ligado con una línea política en este país que no todo el mundo aprueba y por lo tanto yo diría que se ha ido escondiendo. Yo le habría cambiado el nombre que rato y con eso a lo mejor se habría salvado. Pero lo que yo rescato de esto es que aquí el principal tema del sistema Elige Vivir Sano es cómo siento a todos los sectores, porque esto no es solo un tema de salud. Yo diría que en eso no fue muy exitoso y no fue muy exitoso porque no es difícil sentar a todos los sectores, porque economía está preocupada de una cosa, hacienda de otra, educación de otra, agricultura de otra, salud de otra. Es lo mismo que la transdisciplina. Sentarlos a todos con un objetivo común no es fácil y sobre todo cuando uno tiene esta estrategia que se llama Estrategia Nacional de Salud. Esto debería llamarse Estrategia Nacional para los Objetivos Sanitarios sin el de Salud. Porque efectivamente, si no hay salud en todas las políticas, no se consiguen los cambios en salud. Pero bueno, esas son cuestiones que están súper arraigadas y que son difíciles de cambiar. Esto es una ley, no es fácil eliminarla y no es fácil obviarla, uno la puede meter en el cajón, pero ahí está. Entonces quizás lo que uno tendría que hacer es aprovechar lo mejor posible el contenido de este sistema en pos de la salud física, mental, social de nuestro país, de nuestras comunidades. Ahí solo recordarles o recomendarles, esta es una publicación que hicimos hace poquito, varios integrantes de GETOP, en donde revisamos las políticas públicas de los últimos 50 años en alimentación y nutrición. Las rojitas son de desnutrición y las verdes de obesidad y exceso de peso. Ustedes ven cómo el color fue cambiando, pero hay algunas que han persistido, como los programas alimentarios, así que si alguien quiere ir a profundizar, es ese dato. 2 palabras nomás al final, porque esto tiene mucho que ver con el nuevo gobierno. Desde que yo recuerdo, primera vez que un Ministerio de Agricultura decidió meterse en el tema de soberanía y seguridad alimentaria. Conformaron una comisión, tienen un plan nacional, hicieron un diagnóstico y hoy día están elaborando una estrategia. Están en ese proceso. Yo lo veo con buenos ojos. Esperemos que esta cuestión funcione. No les puedo contar muchas más noticias de esto porque de verdad que ha sido en los últimos 6 meses que esto tomó fuerza. Pero si ustedes entran a la página web del Ministerio de Agricultura, la oficina que está a cargo de estos temas se llama ODEPA, que es la Oficina de Estudios del Ministerio de Agricultura,
pero el ministro de Agricultura está muy puesto con estos temas, es un discurso que uno está escuchando hoy día en los medios de comunicación. Ustedes comprenderán que el concepto de soberanía, y por eso ayer algo lo conversábamos, y mañana lo podemos volver a ver, porque va a ser de esto la sesión, en términos soberanía produce resquemor, porque pareciera que, como conversábamos ayer, vamos a cerrar fronteras y entonces ya no vamos a importar, no vamos a exportar. La mirada que le está tratando de dar el Ministerio de Agricultura no es una mirada tan extrema, pero ha generado mucho cosquilleo, mucha molestia, mucho susto, digamos, también en algunos grupos que se están oponiendo de raíz al concepto. Entonces, bueno, el Ministerio de Agricultura está haciendo un trabajo ahí medio de hormiga, pero los gobiernos duran 4 años. Entonces, esto no puede ser tan de hormiga porque si no, no va a pasar nada. Entonces, por ejemplo, en la cuenta pública, la primera cuenta pública del presidente Boric en junio del año pasado, habló de este tema, no es menor. O sea, es hora que el Estado sea capaz de desarrollar políticas acordes a la importancia de este sector, estaba hablando del sector agrícola, que estimulen y avancen hacia la soberanía y seguridad alimentaria. O sea, el presidente lo marcó y el ministro lo dice todas las veces. Así que yo creo que aquí van a venir noticias en los próximos años. En términos de cambio climático, para cerrar el tema de sindemia, entonces, hay harta política en Chile, tengo que decir que no es reciente, que viene ya de varios gobiernos anteriores, pero los avances concretos no están publicados en ninguna parte. Ahora recién, con el gobierno también de Gabriel Boric, como que uno siente que hay más pasos que se dan, no son fáciles, porque esto requiere frenar en algún grado algunos procesos de desarrollo, requiere frenar algunas formas de generar energía, por ejemplo, pero Chile es uno de los que se ha sumado para disminuir su producción de gases de efecto invernadero. En Chile el principal problema que tenemos en términos de cambio climático hoy día es la sequía. Pero claramente no podemos obviar todos los otros problemas porque si no, cuando sean el problema gigante ya va a ser tarde para intervenir. Entonces, aquí hay una serie de estrategias, de planes y de documentos, incluso hay una gobernanza para cambio climático que está al alero del Ministerio del Medio Ambiente, que fue uno de los cambios importantes que se hizo en Chile cuando se crea el Ministerio del Medio Ambiente. Eso no es casual, eso también tiene que ver con el impacto del cambio climático en el mundo. Hoy día pocos, como algún expresidente de Brasil, son los que niegan el cambio climático, no son muchos, pero en algún rato había muchos que lo negaban, entre otros uno de nuestros expresidentes también. Así es que creo que aquí van a haber noticias. Yo no soy experta en cambio climático, así que no les voy a contar más profundamente de esto porque sería una soberbia tremenda, pero sí que existe información y que se están haciendo acciones y que cada cierto tiempo generan alto ruido. Ahí están los datos de la página web, dice todo, nuestro Twitter, tenemos canal de YouTube, tratamos ahí de estar en las redes sociales, no tenemos Instagram, ya no nos da la energía como para más, pero están por supuesto invitados a comentarnos, a leernos y a ser parte de nuestras redes. Eso, y ahí abiertos a todos los comentarios.